Yes and no questions. Yes and no question and short answer se trata de preguntas y respuestas cortas. Tenemos una serie de cartillas en donde aparecen imágenes y luego tenemos palabras con las cuales tenemos que construir nuestra pregunta y, según la imagen, estructurar nuestra respuesta. Por ejemplo, en la cartilla de la izquierda, en la parte superior, tenemos a Mark y luego tenemos un slash y nos indican una profesión, teacher. Nosotros con esas dos palabras podemos estructurar la pregunta. ¿Is Mark a teacher? Pero según la imagen, vemos que Mark tiene ropa de médico. Entonces lo que responderíamos sería, no, he isn't. Vemos debajo de Mark a Tom. Tenemos las palabras Tom y happy, entonces podremos estructurar la pregunta que diría, ¿is Tom happy? Nosotros analizamos y vemos que Tom no está feliz. Entonces lo que debemos responder será, no, he isn't. Más abajo tenemos a un personaje y no nos indican su nombre, pero nos indican he y luego like vegetables. ¿Qué quiere decir? Él y le gustan los vegetales. Entonces nosotros podemos armar la pregunta, ¿does he like vegetables? Y vemos que le está haciendo muecas a los vegetales. Entonces tenemos que responder, no, he isn't. Luego tenemos a un personaje sentado disfrutando en una butaca de su canchita y de su bebida. Tenemos las palabras he y luego at the cinema. Podemos estructurar la pregunta, ¿does he at the cinema? Entonces, como es afirmativa, diremos, yes, he is. O cómo se responde, no tengo ni más puta idea de cómo se responde. Yes and no questions. Yes and no question and short answer se trata acerca de preguntas y respuestas cortas que se pueden responder simplemente con yes o con no. Y si deseamos, podemos agregar algún formalismo. En la imagen tenemos 6 cartillas. Veamos la primera cartilla, la de la izquierda en la parte superior. Tenemos a Mark y tenemos una palabra que describe su profesión, Mark, y luego viene teacher. Con esas dos palabras podemos estructurar una pregunta. ¿Is Mark a teacher? Y la respuesta corta sería no. ¿Por qué? Pues el uniforme de Mark es de médico o de enfermero. La respuesta puede quedar como un simple no, pero el formalismo sería no, he isn't. Nosotros vamos a responder simplemente con un yes o con un no. Veamos a Tom. En la siguiente cartilla, en la de abajo, tenemos a Tom y la palabra happy. Armamos la pregunta, ¿is Tom happy? O sea, ¿Tom está feliz? Según la cartilla podremos responder yes o no. En la cartilla de abajo, tenemos a un personaje que no figura su nombre, pero se refieren como él. Y luego dice he, y está la frase like vegetables. Con esas dos palabras podemos armar la pregunta, ¿does he like vegetables? Vemos la cara de asco que le hace a los vegetales y ya podemos adivinar su respuesta. Luego, en la primera imagen de la columna de la derecha, tenemos a un personaje, a un niño, sentado en una butaca con su canchita y su soda o su refresco. Nos dan las frases he y luego at the cinema. Con esas palabras podemos armar la pregunta, ¿does he at the cinema? Nosotros ya podemos inferir si es afirmativa o negativa. Siguiente. Vemos a una señorita en su sofá cerca de su chimenea. Entonces nos dan las palabras she y luego at home. Armamos la pregunta, ¿does she at home? Entonces nosotros podemos responder de manera yes o no si es que es afirmativa o negativa nuestra respuesta. Por último tenemos she know the answer. Y con ello podemos armar la pregunta, ¿does she know the answer? Es decir, ¿ella conoce la respuesta? Vemos a una niña con la mano levantada intentando expresar alguna respuesta a alguna pregunta que hizo un profesor en su clase. Entonces nosotros tenemos que responder yes o no. Muy bien. Homework, lo cual significa tarea,
presenta a yes and no question en modo presente. Nosotros debemos elegir una de las tres alternativas que complete los diálogos entre una persona A y una persona B. Deben estar atentos para saber cuál de la letra marcar, pues yo voy a decir la respuesta y debemos estar atentos para escucharla, analizarla y marcarla. Question number 1. A. Hay un espacio. You a student. B. Yes, I. Y un espacio. Lo correcto es: Are you a student? Yes, I am. Debemos buscar las alternativas que contengan esas palabras. 2. Dice, Do your brother study hard? Que significa, ¿tus hermanos estudian bastante? Y el interlocutor le responde, no, ellos no lo hacen. Entonces debemos responder, no, they don't. No, they don't. Debemos ver cuál de las alternativas contiene esa frase. Question number 3. Tenemos el interlocutor A que hace una pregunta y luego indica your friends busy now, y su interlocutor le responde yes, he y puntos suspensivos. ¿Qué está sucediendo ahí? El interlocutor A le está preguntando, ¿tu amigo está ocupado ahora? Y el interlocutor B le responde, sí, él lo está. Entonces las palabras que completan las preguntas lo completarían de la siguiente manera. Is your friend busy now? Yes, he is. Debemos buscar la clave que contenga esas palabras. Question number 4. Does it usually snow in July? Usualmente neva en julio. Obviamente hay países en donde sí hace bastante frío en julio y donde hace bastante calor, dependiendo de dónde nos encontremos. Como estas preguntas son en inglés, generalmente el clima es invierno y empieza a nevar en diciembre, no en julio. Por eso que su respuesta es no, no lo es. Entonces, lo que debe decir ahí en B es no, it doesn't. No, it doesn't. Question number 5. Dice el interlocutor A, Is it 4:30? Y el interlocutor B dice, Yes, it. Lo que debe decir es, Yes, it is. Yes, it is. Question number 6. El interlocutor A hace una pregunta y luego dice, You know the answer? O sea, ¿tú conoces la respuesta? Y el interlocutor B le dice, no, no la sé. Lo que debe completar sería, el interlocutor A dice, Do you know the answer? Y el interlocutor B dice, No, I don't. No, I don't. Actividad 2. Tenemos algunas preguntas, yo les voy a traducir y luego ustedes deben marcar yes o no. Por eso la pregunta dice, Choose the right answer. Escoge la respuesta correcta. La pregunta de arriba en la parte izquierda dice, Are these ice cream? O sea, ¿estos son helados? Marcamos yes o marcamos no. A la derecha dice, Is this healthy for you? ¿Esto es saludable para ti? Debemos recordar nuestra clase de comida saludable. Y tenemos unas golosinas llamadas chips, que son como los chisitos o alguna fritura. Debemos marcar yes o no. Siguiente. ¿Are these cookies? Pregunta. ¿Estos son galletas? Debemos marcar yes o no. Por último, dice, ¿Is this unhealthy for you? ¿Esto es nocivo para tu salud? Tenemos un panquecito. Debemos marcar yes o no.
Este fue un video educativo de George Washington School, Educating for Life.